Mi madre siempre decía algo, es nunca permitas que nadie te aleje de tu esencia. Soy fiel creyente de que la vida te pone en donde tú puedes dar lo mejor de ti. Hay una frase que me gusta mucho que dice, las personas solamente apoyan aquel mundo que ellos ayudaron a crear. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginario Podcast. Hola amigos de Imaginario, muy buen día. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a recorrer un mundo político, pero también de mercadotecnia y comunicación social. Está con nosotros Mariela Morán. Pues hiciste la comunicación social de un exgobernador. Así es González. Y bienvenida. Primero que nada, pues feliz de estar aquí. No, la verdad es que tú sabes el cariño que te tengo, sí, y tú fuiste parte esencial en muchos momentos de ese camino que hemos recorrido. Entonces, para mí, estoy nerviosa porque a lo mejor tú conoces mis angelitos y mis demonios. Entonces, vamos a ver qué me vas a preguntar. Pero yo encantada, muchas gracias por la invitación. Se me hace muy interesante porque de repente la política pues sí está ese morbo, ¿no? Es el morbo de la política, y cuando yo entré a este mundo, yo lo quería conocer. Creo que yo caminé ese mundo porque encontré a personas que respetaban mucho mi ser, quién era en esa esencia, ¿no? Y que era algo que yo en la política pues no encontraba, ¿no? Y eso yo lo agradezco hasta la fecha, como ese respeto al ser humano, ¿no? Y a todo el equipo de trabajo que hemos sido. Y está esto de que yo decía, no manches, sí quiero platicar con Mariela al aire para, pues también para darnos cuenta cómo es la vida de alguien que camina la política, ¿no? Tú eres arquitecta, pero veo que conoces a la perfección cómo se construye, en este caso, una imagen, una marca, una empresa o un personaje, ¿no? En el caso de la política. Entonces sí me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde viene Mariela, que me platicabas de esta agencia que tenías y después viene la comunicación social, ¿no? Sí, González, pues mira, yo soy fiel creyente de que la vida te pone en donde tú puedes dar lo mejor de ti. Entonces, como tú dices, a mí la vida me ha llevado por diferentes caminos, ¿no? Entre ellos, pues sí, efectivamente, a mí me encantaba la arquitectura, me encantaba construir. Creo que pasé de esta vocación, posiblemente de la construcción, a, como tú un día dijiste, ¿no? A construir historias, a construir marcas, a construir personas, ¿no? A armar. Pero, perdón por la palabra, pero súper viajada para construir historias. Siempre era un reto muy lindo. Pero creo que hubo un momento en mi vida que fue muy importante. Efectivamente, yo trabajé 10 años para una empresa que se llama Dale Carnegie, que precisamente la vida me llevó ahí porque uno de mis hermanos tuvo un accidente, entonces casualmente él adquirió esta empresa, una de las franquicias de esta empresa, pero esta empresa tenía que ver con comunicación organizacional, con liderazgo, con trabajo en equipo. La esencia de esta marca, Dale Carnegie, son las relaciones humanas. Entonces yo entro a ayudar a mi hermano, prácticamente me arriesgué y me enganché durísimo. O sea, me encantó, me apasionó, me empecé a certificar en diferentes procesos. Es una empresa internacional que tiene procesos de planeación, de dirección y gerencia, de comunicación organizacional y demás. Pero a mí me llamó muchísimo el tema de relaciones humanas. Y ellos tienen obviamente este core que es la comunicación a través de las relaciones humanas. Entonces ahí es donde yo encontré esta maravillosa magia de la comunicación. Yo creo que muchas personas piensan que la comunicación es escuchar y transmitir mensajes. Uh-huh. Yo creo que la comunicación es la forma en que podemos transformar comunidades, sociedades, marcas, personas.
¿no? Si nosotros tenemos esta habilidad de escuchar, de ser empáticos, y después de entender todo esto, comunicarlo, ahí es donde vienen las verdaderas transformaciones. Entonces, cuando yo llego a gobierno, pues yo traía toda esta escuela de esta empresa. Que ya tenías 10 años caminando. Ya tenía yo 10 años, yo era coach, era entrenadora. Y fíjate que casualmente a mí me ofrece Pancho Domínguez la coordinación de comunicación social. Y yo venía... Pero mucho antes de la gobernatura, ¿no? Sí, claro, sí. Ya ahí yo venía de estar buscando en esta empresa el ser master coach, yeah, que era viajar por todo el mundo y entrenar entrenadores. Y cuando me ofrece Pancho Domínguez la posición, que yo le agradezco enormemente, la tomo. Yo dije, bueno, este es un mundo difícil que no conozco, porque yo no conocía, yo venía totalmente de la IP, ¿sí? Y de repente pensar en una oportunidad en gobierno me daba mucho miedo. ¿Y qué te llamaba la atención? Yo creo que, bueno, uno era mis hijos. Yo tengo 2 hijos, tú los conoces. Mateo y Emi. Mateo y Emi. Y para mí era bien importante tener tiempo de calidad con ellos y estar en Querétaro, porque yo viajaba mucho. Yeah. Entonces fue uno de los aspectos que me hizo decir, creo que necesitas poner los pies en Querétaro y estar más tiempo aquí. Entonces tomé la oportunidad y casualmente a los 2 meses me llega mi aplicación de la matriz que estaba en Nueva York para decirme que me aceptaban como Master Trainer. Tuve que tomar la decisión. Y al mismo tiempo la invitación. Tomé la decisión de quedarme en gobierno, quedarme en la administración de Pancho Domínguez. Me voy a adelantar. Ajá. ¿Fue la decisión correcta? Sí. Sí, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna, creo que siempre me ha gustado seguir o ser staff de líderes. Y considero que Pancho Domínguez es un gran líder que ha dado mucho a Querétaro, ha dado mucho al país, porque creo que sin lugar a dudas llegó a hacer Querétaro como este ejemplo de México. Y que tú, o sea, en esta observación, pues eres parte de construir esa esencia del personaje, ¿no? Digo, nosotros acá en mercadotecnia o en producción y demás llamamos personaje, ¿no? Uh-huh. Pero pues claro, un ser humano que tiene su vida, pero hay que construir todo esto que se debe comunicar, ¿no? Tú fuiste parte fundamental de eso. ¿Qué tomas? O sea, ¿qué observas? ¿Qué ves? ¿Cómo lo quieres construir o cómo construyes eso? Pues lo primero, y estoy convencida de eso, o sea, les regreso a esta parte de las relaciones humanas y de... A mí hay 3 conceptos que se me hacen muy importantes. Uno, tiene que ver con la escucha, o sea, como elementos en comunicación que para mí son fundamentales, es saber escuchar. Muchas personas piensan que la comunicación es más decir que escuchar. Yo pienso todo lo contrario. O sea, primero tienes que escuchar y entender perfectamente las necesidades. Y hablo de comunicación hasta para una persona, o sea, para nosotros mismos. A veces no nos damos el tiempo de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Pero primero escuchar. La otra es la empatía. O sea, cuando tú logras de lo que escuchaste ponerte en perspectiva, entender, ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Sí? Y la otra importantísima para mí es la congruencia. O sea, no puedes vender algo en lo cual no crees, ¿no? No puedes vender un concepto, un valor, un principio, el cual no coincide lo que dices con lo que haces. Claro. Entonces, pues yo así empecé. O sea, realmente el acercarme al gobierno, muchos creo yo que se me quedaban viendo como, ¿qué le pasa? Porque para todo quería yo hacer lluvia de ideas y escuchar a todo mundo. Y a veces en política no te da el tiempo de hacer eso. Pero yo me empeñé en escuchar. Y de ahí empezar a sacar los proyectos pues más importantes. De ahí esta alineación de la escucha se tradujo, por ejemplo, en proyectos como Alcalde en tu calle, ¿no? Que era... precisamente era cómo escuchábamos al ciudadano para dar resultados.
proyectos icónicos que también a ti te tocaron acompañarnos, ¿no? Lelé, por ejemplo, Lelé en el mundo fue un claro ejemplo de escucha. O sea, cuando nosotros escuchamos qué era lo que enganchaba a la sociedad queretana, encontramos que era una muñeca, que era un símbolo. Entonces, de ahí empiezas a construir, ¿no? La escucha, por ejemplo, que hicimos en COVID, que fue una época muy difícil para todos los queretanos y para todo el país, pero si no escuchábamos al ciudadano, si no entendíamos cuáles eran sus miedos, sus temores, sus frustraciones, pues no íbamos a poder comunicar adecuadamente. Ok, sí, pero, o sea, entiendo esta parte, pero vienes de comunicación organizacional, donde, digo, es la organización, es un grupo más reducido, con visión, misión, y que todos se deben de acoplar a eso. Una sociedad es difícil. Si hablas de los aciertos, que nosotros vemos como aciertos y el esfuerzo que se hace, pero en una sociedad también hay un juzgamiento súper duro a un servidor público, ¿no? En este caso, pues tú tenías un puesto súper importante y medular, ¿no? Que era la comunicación de un estado. ¿Cómo es ser un ciudadano y después de ser ciudadano pasar a ser gobierno? ¿Cómo sintió Mariela? Porque son 6 años y tenías, no recuerdo tu edad, pero tenías cierta edad. Después pasaron 6 años que hubo una gran maduración de ser humano, de un ser profesional. ¿Cómo es eso? Ser ciudadano y luego ser gobierno. Muy difícil. ¿Criticaba todo eso que criticabas? ¿O? Sí, la realidad es que creo que a mí me ayudó el que yo no venía de gobierno. Uh-huh. Entonces, yo creo que yo veía las cosas desde otra perspectiva, las veía más ciudadana. Que era un equipo muy ciudadano también, o sea, creo que no era un equipo tan politizado, ¿no? Exacto, o sea, creo que nos ayudó mucho esta perspectiva de que yo no venía de política y entonces me ponía mucho en los zapatos del ciudadano, del empresario y entendía un poco mejor lo que ellos necesitaban conocer de información, ¿sí? Sin caer en la parte política. Ajá, entonces no fue fácil porque la política te jala, ¿sí? O sea, llega un momento en que ya estás politizado, ¿no? O sea, al final el día a día, los medios de comunicación, como tú lo decías, esta parte de que la gente te está juzgando todo el tiempo. Y a eso agrégale que no tienes tiempo. O sea, los gobiernos son muy cortos. En 3 años no te da tiempo de hacer nada. En 6 años tampoco. O sea, la dinámica, la inmediatez, tienes que, o sea, buscar herramientas para hacerlo muy dinámico. Y creo que ahí viene algo que siempre yo traté de ser muy ordenada. El orden te da muchos beneficios. Cuando tú tienes la información a la mano, ¿no? Cuando escuchaste a quien tenías que escuchar, ya sean secretarios, directores, ciudadanos, empresarios, sectores, y tienes la información, sabes dónde colocarla rápidamente. Entonces, pero tiene que ver con estos conceptos que yo te digo. La escucha, la empatía, ¿sí? Y la congruencia, porque yo muchas veces decía, a ver, no podemos vender algo que no vayamos a cumplir. O sea, el gobernador siempre me exigía esta parte de nunca generes expectativas más arriba de lo que vayamos a poder cumplir. ¿Era regañón, Pancho? Ya lo voy a balconear. ¿Tú qué opinas? No sé, la entrevistada eres tú. La realidad es que cada que tú llegabas, él se ponía de buenas. Eso me queda clarísimo. No exigente, ¿no? O sea, sí le gustaba trabajar. Yo creo mucho en este concepto de firmeza sin dureza. Yeah. Creo que Pancho era una persona firme. Ajá. O sea, sabía muy bien qué quería, cuáles eran sus objetivos y sabía exigirlos de una forma firme, ¿no? Pero una forma firme, siempre mostrando su liderazgo, siempre mostrando el porqué de las cosas, ¿no? A veces sí era complicado entender, pero esto por qué, pero creo que esta visión que él tenía, al final entendías, ¿no? O sea, el por qué acomodaba las piezas de esa manera.
Entonces era una dinámica, no, o sea, de adrenalina pura, porque todos los días sucedía algo diferente, todos los días se tenían que tomar decisiones. Creo que él se acercó de elementos extraordinarios, o sea, gente muy valiosa dentro de su gabinete, y él sabía escuchar. Regreso a mis conceptos, sí. Él sabía escuchar muy bien a todas las opiniones y al final tomaba la decisión. ¿Basado en qué? En la congruencia, ¿no? De lo que quería, lo que iba a poder cumplir y demás. ¿Y cómo sentiste este cambio de Mariela de llevar esta parte organizacional de una empresa a llevarla a un estado? Y este estado proyectarlo a nivel mundial. Ahorita pusiste un ejemplo de Lele, pero siempre buscar estrategias para poner a Querétaro en la mira del mundo, ¿no? ¿Cómo es esa transición? Pues algo que me apasiona es la creación, ¿no? Me encanta ser creativa. Que te encanta el arte, el cine. Sí, creo que mi trayectoria, ¿no? Simplemente el que siempre me ha gustado las artes creativas, ¿no? La industria creativa, creo que me da como esta apertura a siempre estar buscando cosas diferentes, pero no nada más por crear, ¿no? Tienen que tener una justificación. Creo que el ejemplo de Lele es uno de ellos. O sea, pues a lo mejor si hubiéramos mandado voy a hablar al aire, ¿no? Pero un ajolote, ¿no? Gigante, posiblemente no hubiera tenido el mismo impacto, porque los queretanos no se identificaban con el ajolote en ese momento. Ahorita ya mucho más, pero en ese momento no. Pero la escucha, el análisis de data, de información, nos arrojó que uno de los símbolos era ese. Entonces, el queretano se sentía congruente diciendo, claro, Lele se merece estar en las mejores plazas del mundo, y se sentían orgullosos, se sentían parte de. Entonces, creo que esa es la diferencia. El crear por crear, porque es algo innovador, claro, y es algo novedoso y que está de moda y demás, a crear cuando hay una esencia detrás, ¿no? Y bueno, algo que yo veía en tus equipos de trabajo es que siempre, o sea, había un locochón. Digo, con todo, muchos, ¿no? Era rico trabajar en el equipo por eso, ¿no? Porque había una gran diversidad de mentes, de ideas, de formas. Y lo voy a decir con todo el respeto, ¿no? Espero no es no tanto político, pero era como esa esencia panista, ¿no? Que debes de estar de traje azul, de una camisa blanca, sí, quien hacía esta política del PAN, ¿no? Pero si trabajabas con Mariela podía ser, pues, un locochón libre, ¿no? Que a lo mejor no sé, pero ella era quien daba esta imagen, no sé, empresarial, gubernamental, ¿no? Y a nosotros los locos nos dejaban crear pues había mucha libertad respecto a eso y una comunicación linda. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué siempre te rodeas de gente tan, o sea, sí, muy viajada, ¿no? Con una experiencia del mundo también linda, ¿no? Para mí eso fue muy enriquecedor, conocer a tantas personas así. ¿Qué onda con eso? Pues yo creo que somos un conjunto, o sea, las personas somos un conjunto de experiencias, de vivencias, González, de esencias, ¿no? Yo, o sea, Mariela Morán no es nadie sin mis equipos de trabajo. De verdad, me atrevo a decir que en cada momento o en cada posición en la que he estado, sí, yo he sido la cara, pero realmente las mentes creativas, realmente estas perspectivas de las cuales te hablo, o sea, era mi equipo de trabajo. O sea, mi equipo de trabajo era el que yo a lo mejor tenía una idea y ellos me decían, incluyéndote, por aquí sí, por aquí no. Oye, ¿qué tal si hacemos esto? Oye, creo que mi papel siempre ha sido un poco más de ordenar y coordinar. Y llevar al límite. Sí, está increíble, pero más increíble. No, que está lindo. Yo en verdad agradezco trabajar con personas así, porque tú dices, no, hasta aquí. Y la verdad que de repente tú dices, me da huevita llegar hasta allá, pero esta persona te ayuda a decir, tú puedes. Y yo creo que nosotros hicimos cosas así porque había alguien que te decía, no, acá. Creo que esa es una habilidad que tengo de saber
quién de las personas que trabajan conmigo puede dar todavía ese kilómetro extra, ¿no? O sea, recorrer ese kilómetro extra y decir, esa idea está buenísima, pero como tú mencionas, todavía se puede más, ¿no? Todavía podemos, porque al final, mira, yo lo veo, González, es como los resortes, ¿no? Cuando tú estiras y estiras y estiras un resorte, lo sueltas y no va a llegar al mismo lugar de donde lo tomaste, ¿no? Siempre va a tener una flexión, siempre. Entonces creo que así debe de ser, o sea, porque al final los ciudadanos, la gente espera de ti, sea en el ámbito político, empresarial, educativo, en el que quieras, la gente merece que siempre des un extra. O sea, lo merece. Entonces, como tú dices, a veces nos da un poquito de flojerita, pero siempre, si tú le tiras a lo más alto, vas a llegar un poquito más abajo. Si empiezas a tratar de escalar desde abajo, es más difícil. Entonces, a veces, para mí, en ciertos proyectos, trataba yo tirarlo a lo más alto, porque yo ya sabía que había un cierto límite, ¿no? O más bien un margen donde íbamos a ir hacia abajo. Entonces, lo que agradezco profundamente es la paciencia que me tuvieron mis equipos, que los amo, cada uno me ha dejado un pedacito de su esencia, de su creatividad, de su perspectiva, de su visión, de su orden, de su estrategia. Entonces, de verdad, yo no podría hacer nada si no me rodeo de personas extraordinarias. Oye, ¿y formabas o formas líderes y te tocó autoformar a una líder que estaba al frente? O sea, ahorita dices, sí, estás al frente, sí, habemos muchos que logramos cosas, pero con esa imaginación de un líder, ¿no? Ahora, esa perspectiva de formar líderes, y cuando tú eras líder, como esa formación, autoformación, ¿o buscaste formarte para ese liderazgo? Creo que yo le agradezco mucho a esta empresa, a Dale Carnegie. De hecho, no es comercial, pero creo que un libro que todos deberíamos de leer es ese libro. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sí. Va a aparecer la portada del libro. Pero, de verdad, el nombre está medio raro, ¿no? Parece como mucho de motivación. No. Yo lo veo como una Biblia, ¿no? En cuanto a negociación, liderazgo, equipos de trabajo. O sea, son conceptos universales, ¿no? De relaciones humanas que te hacen ser mejor persona, mejor líder, y que creo que no, o sea, a veces no es tan fácil, ¿no? A veces tú lees algo y dices, ay, sí lo voy a aplicar, pero ya cuando estás en el trajín del día a día y tus equipos no están entregando lo que tú esperas, bueno, quieres mentar madres, ¿no? Pero un poquito. He tratado de nunca alejarme de esa esencia. Mi madre siempre decía algo, es nunca permitas que nadie te aleje de tu esencia. El tema es encontrar cuál es tu esencia. Sí. Pero yo me atrevo a decir que yo descubrí mi esencia en esa formación que tuve a través de Dale Carnegie, y he tratado de siempre serle fiel a esa esencia. ¿Y cuál es esa esencia? Pues yo creo que el tratar a las personas como se merecen ser tratadas, ¿sí? El escucharlas, el ponerte en los zapatos. Por ejemplo, otra de las cosas que siempre he tratado de hacer hay una frase que me gusta mucho que dice, las personas solamente apoyan aquel mundo que ellos ayudaron a crear. Entonces, el yo tratar de que de mi equipo de trabajo salgan las ideas y que no seas tú el que impone las cosas, ¿no? Sino buscar las condiciones adecuadas para que ellos se desarrollen como creativos, como profesionales, como líderes y demás, ¿no? Entonces, creo que siempre he tratado de alinearme a mi esencia, a mis principios, a mis valores, que pues mis padres, mis hermanos, tengo ejemplos enormes dentro de mi familia de lucha. Es una familia que viene desde abajo, es una familia de mucho trabajo, de muchos obstáculos en la vida,
pero cada uno de ellos me han enseñado cosas diferentes. Ya te me adelantaste que te iba a preguntar, o sea, ¿qué te mueve a ser una mujer tan, pues, tan soñadora y a crear, ¿no? Ahorita tú dices, somos una familia que viene de abajo, pero a mí me consta, o sea, te he visto trabajar, eres de esos líderes, pues, que no se quedan sentados, ¿no? O sea, que te dicen las cosas, pero ya hizo 3 más que tú, ¿no? Y de repente te deja así de, ya lleva 3 y yo apenas 1. Eso es muy lindo, trabajar con líderes que te motivan a eso, ¿no? Pero ¿cuál ha sido como ese motor de Mariela? ¿Por qué estar tanto empujando? ¿Cuáles son esos sueños de esa, no sé si adolescente, niña, que decía, yo quiero llegar allá, o sea, quiero hacer eso? ¿Qué es? Incluso ahorita mencionaste 2 frases, ¿no? Pero una frase de vida que te haya motivado a decir, yo voy a llegar para allá. Y ahorita voy a caer a eso voy a compartir algo muy lindo que nos sucedió en una temporada donde se levantó la lucha femenina, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer tiene esos sueños y camina y lucha para lograrlo? Esto, pues, que te escucha tu hija y muchas niñas, muchas mujeres que tienen esa inspiración o aspiración de llegar a ser lo que a veces la sociedad no te permite, ¿no? ¿Qué onda con esa Mariela luchadora? ¿Qué hay ahí? No, es que tocas un tema súper sensible, González, porque es como este deber ser, pero también algo que muchas mujeres estamos pasando en esta generación. O sea, creo que a nosotros, bueno, yo acabo de cumplir 50 años, no me da pena decirlo, al contrario, a mucha honra, pero creo que esta parte de demostrar, o sea, es una generación que tiene que demostrar que las mujeres podemos. Entonces, yo por muchísimos años tuve que vivir con esto de, si voy a trabajar, tengo que trabajar 5 veces más para demostrar que sí puedo. Pero eso te quema. O sea, llega un momento que te agota mentalmente, dejas de tener tiempo de calidad con tus hijos, con tu familia, por estar tratando de demostrar. Claro que me siento orgullosa del ejemplo que le estoy dejando a Emilia, por ejemplo, mi hija, pero también yo no quisiera dejarle ciertas cosas que tienen que ver con quemarte. O sea, y no me refiero a quemarte socialmente ni en cuanto a tu reputación. Me refiero a como le dicen, el burnout, ¿no? Sí. O sea, de estar agotada emocionalmente, físicamente. O sea, eso para nada es bueno. Yo creo que mientras más creces y más maduras, Jorge Ferreira, un buen amigo, siempre dice, yo ya empecé a destener. O sea, te empiezas a enfocar en no tener tantas cosas, sino tener lo básico indispensable para estar tranquila, estar bien, ¿no? Entonces creo que eso te lo da la madurez. Sí me ha tocado ir contracorriente muchísimos años. Tengo un ejemplo extraordinario de mi papá de trabajo. Él trabajaba 24/7 todos los días, pero también nos hacía falta como padre, claro, ¿no? Entonces yo no quisiera caer en eso. Mi consejo para las mujeres es que creamos más en nosotras. O sea, si tú crees en ti, los demás te van a ver como una persona en la cual pueden confiar, pero tenemos que trabajar mucho en nuestra autoestima. A mí me costó mucho trabajo creerme ciertas cosas hasta la fecha. Creo que no puedo con tal o cual cosa. Si en algo trato de trabajar siempre, es en mi autoestima. Cuando mi autoestima está bien, la gente me ve bien, la gente cree en mí, la gente apuesta. Yeah. ¿Sí? Pero cuando no hay autoestima sólida, es muy difícil. Entonces, mi consejo a mi hija siempre se lo digo, trabaja en ti, en tu persona, en tu autoestima, en ser tú, en encontrar tu esencia y seguirla. Claro. ¿No? Entonces, y pues nada, es un camino que nunca termina. Hasta la fecha yo sigo buscando y depurando y afinando esa esencia. ¿Qué digo? Trabajas toda esta parte profesional que, claro que tiene o sea, es una satisfacción personal verte realizado en donde tú quieres caminar, ¿no? Pero también veo esta parte
de ayuda, ¿no? Como también, o sea, todo lo que haces pues debe repercutir a alguien más y ayudar, ¿no? Que esa es esa esencia que me has platicado de tu mamá. Te encanta el tema del pueblo, de lo campirano, esto de ser una mujer todoterreno, ¿no? Que eres como muy entrona a trabajar, ¿no? Y que sí te puedes ver como con un traje sastre, muy ejecutiva, pero también si hay que entrarle a la caminata, al trabajar, o sea, eres una mujer que está ahí, ¿no? Y eso pues me consta y está ahí registrado como en la chamba, pero también hay como un racismo, ¿no? Que a veces también los negritos decimos, no, es que hay un racismo a los negritos, pero también eso, ¿no? O sea, como mujer, este racismo de decir, no, ella no trabaja o se ganó esto por esto. ¿Cómo ha sido tu camino? Porque también, o sea, ahorita hace un momento tuvimos una invitada que nos hablaba de cómo ha cambiado esta generación, o sea, cómo han cambiado las cosas laboralmente. Y yo recuerdo que platicamos ese día también que hubo una transformación para la mujer, que hubo unas marchas en donde las mujeres se levantaban y luego ponían los nombres de los abusadores. Y que un día tú llegaste y me hablaste en la madrugada y me dijiste, oye, Taro, me siento así, ¿qué onda? Necesito decir todo esto por mi hija y bla, bla, bla. Y yo te decía, está lindo, está bien poder externar, ¿no? Y creo que es una lucha ganada de las mujeres a través del tiempo, de tener una voz, de tener como esa conciencia de su lucha, que a veces uno como masculino no entiende porque no vives eso, ¿no? Pero ¿qué onda con esa mujer luchadora? O sea, ¿qué quiere gritar Mariela? ¿Y qué quiere decir como esta mujer? Sí recuerdas ese día, ¿no? Sí, claro. Y de ahí que decíamos, muchas mujeres se han abierto, ya también empresas, gobiernos y demás, se ha abierto esa escucha. ¿Qué onda con esa lucha de Mariela con la mujer? Pues fíjate que yo creo que también la vida te va dando madurez, González, para escoger tus batallas. ¿No? Hay veces donde las batallas, puedes ganar una batalla gritando, saliendo, diciendo las cosas, pero hay muchas batallas que se ganan en una mesa de trabajo, con estrategia, sabiendo qué puertas tocar y cómo vincular personas. Creo que muchas veces los seres humanos nos gusta colgarnos medallas, ¿no? Y la gente dice, no, yo me voy a colgar la medalla, pero a veces no es la medalla, o sea, puedes dejar la medalla y decirle a alguien, oye, ¿por qué no tú propones esto? Porque sabes que si tú lo propones, no se va a dar. Ajá. Pero eso tarda uno mucho en entenderlo. Entonces creo que yo hoy en día entiendo, yo me siento muy bien, te decía, siendo staff y siendo vinculadora como de esencias, de almas, de proyectos, aunque yo no me gane la medalla. O sea, es un tema que no me interesa tanto la medalla, sino que se den las cosas. Claro. Entonces, ese día, y yo te agradezco el que hayas abierto, de hecho, te lo he dicho en privado, pero te lo digo en público, tú tienes esa habilidad de ir mucho más a profundidad y hacer que las personas encontremos la razón de ser de ciertas cosas. Con tu rebeldía, con tu esencia, con tu fuerza, con tu entusiasmo, con muchas cosas que tú tienes, pero haces que nosotros veamos las cosas desde otra perspectiva. Entonces, en ese momento tú me hiciste ver desde otra perspectiva y yo aprendí mucho de esa lección. Y aprendí que debo de, escoger mis batallas, y 2, las herramientas de mis batallas, y 3, con qué guerreros debo de guerreros o guerreras luchar mis batallas, ¿no? Entonces, creo que al día de hoy, si algo quisiera yo dejarle también a mi hija como mujer o a amigas, primas que tengo que también pudieran inspirarse, es eso. O sea, saca tu esencia, escoge tus batallas, escoge quién te va a acompañar y siempre da ese kilómetro extra. Es la forma más fácil. Muchas veces es no gritar, sino en silencio puedes lograr muchas más cosas que gritando. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Y me diste ahí
Un tip, o sea, ya no gritar. Vale, Morán, mira, nos quedan 10 minutitos, 5 minutitos y me encantaría cerrar. Faltan muchos temas, por ejemplo, eres fundadora de un proyecto llamado Encáusate, que ayuda a muchas organizaciones, que esas organizaciones ayudan a más personas, ¿no? Platícame un poquito qué onda con Encáusate, y tienes otro proyecto llamado Tierra y Almas. Sí. Entonces, que ahorita lo platicas, ¿no? Las almas, la esencia. ¿Qué onda con estos proyectos? Pues Encáusate a mí me encanta, bueno, Tierra y Almas también, ¿verdad? Pero como tú lo dices, González, a ver, yo dentro de mi paso por el servicio público, bueno, estuve en comunicación social, el gobernador Curi me dio la oportunidad de estar en la Secretaría de Turismo, sí, después como diputada fui presidenta de la Comisión de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes. Y yo, la forma de entender muy bien y rápidamente las necesidades era acercarme a las organizaciones de la sociedad civil. Y cada que me acercaba, encontraba yo prácticamente dos cosas. Ellos necesitaban exposure, necesitaban que se les diera foco a lo que hacían, y dos, necesitaban gente, necesitaban donaciones, necesitaban voluntarios, ¿no? Dinero y voluntariado. Entonces, dentro de mi paso por mi trayectoria de servidora pública, pues encontré en la comunicación social la forma de transmitir información para transformar o crear, ¿no? Yeah. Pero también en turismo, pues esta parte de generamos un proyecto muy interesante donde lo que buscábamos eran reservas directas para los prestadores de servicios, una plataforma digital, y lo que hice un poco fue mezclar el aprendizaje que tuve en las dos áreas y se genera el proyecto Encáusate. ¿Qué es? Es una plataforma que vincula al que quiere ayudar con el que necesita ayuda, ¿sí? Y ahí, al día de hoy, se tienen 60 organizaciones de la sociedad civil que cambian vidas, ¿no? Desde temas como discapacidad, cultura, educación, diferentes temas. Pero yo ahí de verdad les pido que se metan a encausate.com, porque no nada más pueden encontrar cómo ayudar a otros, sino ayudarse a sí mismos. Hay personas, voluntarios, que dicen que a raíz de ser voluntarios les cambió la vida por completo. Personas que pensaban hasta en suicidarse, encontraron en el voluntariado una razón de vida. Entonces ese proyecto es maravilloso, debería de haber muchos Encáusates en este país, porque es hablamos mucho de la triple hélice, pero la cuarta hélice debe de ser estas organizaciones de la sociedad civil que tienen un recorrido, que tienen know-how, que saben cómo hacer las cosas, cómo ayudar, cómo hacer mejor a este estado. Ahí están, nada más es vincularlas con quien las tenemos que vincular, con empresarios, con gobiernos y demás. Entonces es maravilloso, me fascina este proyecto, es muy enriquecedor, y bueno, pues esperemos que este proyecto siga adelante. ¿Y Tierra y Alma? Tierra y Almas, bueno, pues es un proyecto, yo creo que es un proyecto familiar, González. Mi mamá, que ya hoy no nos acompaña, ella murió hace 15 años, pero era su sueño. Ella vivía en este lugar donde está instalado Tierra y Almas, y ella decía que era la tierra de su alma. Órale. ¿Sí? Entonces, mi mamá era una mujer muy generosa, era una mujer amorosa, que siempre tenía la mesa llena de sobrinos, de nietos adoptados, de gente que llegaba. Bueno, en mi casa siempre teníamos a alguien que vivía con nosotros, o sea, por meses a veces, ¿no? Órale. Era una persona que daba y daba y daba, y ella decía que las mesas se llenaban de almas, y que estas almas venían a aportarte algo, una lección, una enseñanza, un consejo, que venían a tocar tu vida, ¿no? De una u otra forma. Entonces, prácticamente este proyecto pues está en el lugar de mis padres, ¿no? Mi mamá pues ya no le tocó verlo, estoy segura que desde donde está lo está gozando, sí. Porque ella decía, es que este lugar lo tenemos que compartir con más gente, es una energía muy interesante la que se vive ahí. Dormir ahí es maravilloso, ¿no? Escuchas los grillitos, escuchas. Y bueno, el tema del viñedo,
pues yo después pues a mí me tocó impulsar desde comunicación social la ruta del arte, queso y vino por muchos años. En turismo me tocó también impulsar el tema del clúster vitivinícola. Es un tema que dominas y te gusta. Me gusta, creo en él como un factor turístico. Entonces encontramos pues el match, un lugar extraordinario con una vibra hermosa, el sueño de mi mamá de toda la vida. Pues ahí yo me columpiaba en el columpio, en los árboles que hay enormes, ¿no? Desde muy chiquitita. O sea, es un proyecto donde mi hermano, que es arquitecto, y mi sobrino metieron su buen gusto, donde mi hija se enfoca en las redes sociales y en escribir las etiquetas de las almas y esta narrativa, donde mi papá es el creador de cada detalle que ves ahí, González. Agarra su soldadora y la sierra y todo lo que hay ahí. Todo el corazón de la familia para compartir con las almas. Y Julio, mi hermano, que es yo siempre digo que es el corazón de todos los proyectos de nuestra familia, porque su ejemplo de vida nos ha marcado de que las cosas se pueden hacer, se pueden lograr, y él está en la parte administrativa. Entonces es un proyecto muy completo, de mucho corazón, de mucho trabajo, mucho, de muchísimos años, ¿no? Ya sabes, muchos dicen, claro, salió de gobierno y lo puso. No, es un proyecto familiar que tiene, pues, muchísimos años, que ahora lo estamos consolidando como algo turístico, pero está puesto el corazón de muchas personas ahí. Y que además el tiempo, ¿no? O sea, gobierno no te dejaba ni respirar, hoy ya tienes como este enfoque con la familia y demás, ¿no? Y que fíjate que ahí, perdón que te interrumpa, esto que dices es muy cierto. Creo que la vida pues te va llevando a cierta madurez, pero también a ir armando tus piezas. Ahí en Tierra y Almas también tenemos un área que está enfocada al tema empresarial. Que es a donde iba, o sea, ya Tierra es como, no la conclusión, probablemente el inicio de todos estos sueños caminados puestos en un lugar, ¿no? O sea, como tus amores, tus pasiones, tu familia, o sea, todo lo que está ahí compartido también al mundo empresarial, pero al mundo de las almas, ¿no? Exactamente, entonces lo que hacemos ahí precisamente es, con todo este recorrido, esta experiencia que he adquirido a base de mis equipos de trabajo, bueno, extraordinarios líderes, lo que estamos haciendo es conjuntar todo en un ambiente natural que hoy todo mundo necesitamos conectar con nosotros mismos, con espacios, ¿no? Con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Y ahí damos consultorías, damos capacitaciones, de diferentes temas, ¿no? De mercadotecnia, de ventas, de comunicación organizacional, de diferentes aspectos que hoy no nada más para una persona, un político, un empresario que quiere desarrollar su imagen, o un equipo de trabajo, o una empresa, o un gobierno. Entonces estamos conjuntando toda esta experiencia, pero en un ambiente que es muy relajado. Siempre he dicho, María Villalobos, que tú la conoces, siempre dice que el vino tinto, María Villatintos, ya María se puso. Villatintos. Que la debemos de tener en el imaginario, María. María Villatintos siempre dice que el vino es para interiorizar, ¿no? Los destilados, que aquí tenemos muchos, son para exteriorizar, ¿no? El vino tinto, el vino blanco, el vino rosado te sirve para una buena conversación, te sirve para escribir, planear, enfocarte en tu persona y demás, ¿no? Entonces eso, a través de este hilo conductor que es el vino, en Tierra y Almas, en esta rama que tiene Tierra y Almas empresarial, pues tratamos de hacer desde trabajo en equipo, bonding, team buildings, donde encuentren esta parte esencial de las organizaciones y la puedan transmitir. Y que además pueden tener una gastronomía exquisita, vinos deliciosos y también hospedaje, ¿no? Exactamente. Entonces, está la experiencia completa y bien, la gente sale muy contenta. Y también se pueden casar ahí. También. Sí, o sea, cualquier tipo de evento social, empresarial, ¿no? O simplemente ir un día, tener un recorrido. Fíjate que pusimos un museo del vino. Es un museo interactivo que está padrísimo, la verdad es que vale mucho la pena conocerlo.
Me atrevo a decir que en la región es de los muy pocos proyectos que tienen un museo, pero siempre he creído que es, a veces cuando vamos a una vinícola, sales con tanta información que crees que ya no quieres saber de vino. Sí. Lo que nosotros quisimos hacer con este proyecto era democratizar el vino, o sea, como, a ver, es muy sencillo tomar vino, ¿no? Yeah. Saber lo básico, indispensable, es muy dinámico, tocas cosas y hueles cosas, y entonces está muy padre porque la gente sale de ahí sabiendo más de vinos, pero sabiendo lo básico, indispensable, no tienes que saber tanto, ¿no? Pero entonces se atreven a tener nuevas experiencias con el vino. Ya, hacer una introducción al vino a quienes no conocemos a la perfección. Y haciendo una analogía, González, yo creo que este tema de las almas que te platico, nuestras etiquetas, pues está el alma bárbara, como tú comprenderás. Bueno, tú eres una combinación entre un alma bárbara y un alma de almas, que son estas almas sabias, ¿no? Que tienen mucho que aportar y demás, pero el alma bárbara son esta adrenalina pura que vas y buscas. Donde hay problemas, ahí. Y esas son las etiquetas. Tenemos esas dos, hay un alma de mis ojos, ¿no? Que son estas personas mucho más generosas, o el alma buena, que pues son totalmente amorosas, ¿no? Entonces, pero siempre contando una historia. Siempre debe de haber una historia. No hay forma de que no haya una historia. Siempre debe de haber una historia y contarla en las plataformas adecuadas, ¿no? Yeah. Entonces, eso tratamos de hacer y yo creo que esa es la vida, ¿no? Este blend, hablando de vinos, yo creo que hay vinos extraordinarios que son blends, ¿no? De diferentes variedades. Y yo creo que de eso se trata la vida, González, de encontrar en las personas, en los momentos, en la música, en las experiencias, la forma de hacer un blend. No luchar contra tu esencia ni tampoco con la esencia del otro, o de tu equipo de trabajo y del otro equipo de trabajo, o de la empresa y de la otra empresa, sino cómo le hacemos para hacer este blend, porque México lo requiere. O sea, estamos en situaciones muy complejas en este país que no podemos competir entre nosotros, tenemos que buscar siempre hacer blend. Yeah. Muchas gracias, Morán. Se nos acaba el tiempo. Me encantaría que pues para cerrar, un consejo que quieras darle a todas las mujeres o jóvenes que quieren, pues, desde emprender en la política, hacer política, pero vemos pues toda esta gama de posibilidades que tú nos has mostrado, ¿no? Que eres empresaria, trabajas para políticos, desarrollas proyectos, actualmente enfocada en tierra. Pero si yo soy político, tengo un proyecto, ¿tú me puedes asesorar? Sí, hay posibilidad de contactarte, o estás enfocada en el mundo del vino. ¿Cómo podríamos cerrar esta charla? Digo, para las mujeres, pero también sabiendo, pues, qué onda con Mariela. ¿Ya te convencí de ser político? Yo siempre he querido ser político. Necesito una asesoría para ver cómo llego ahí. Yo te la puedo dar. ¿Pero es caro, es barato? No es caro, claro que no. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, pues prácticamente, como yo te decía, siempre es escuchar. Creo que todas las marcas, todas las personas que nos dedicamos al servicio, ya sea de productos, de servicios, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y determinar si soy o no soy la persona adecuada para poderte llevar a otro nivel, ¿no? O sea, desarrollar alguna habilidad, sumarte, o sea, siempre es buscar la forma de sumar y no de restar o de estorbar, ¿no? Porque muchas veces creemos que vamos a aportar algo y no es así. Sí. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho la humildad, González, ¿no? El ser humilde a entender qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Muchas veces creemos que podemos con todo y que vamos a hacerlo extraordinariamente bien. Y qué bien que seamos ambiciosos, ¿no? Pero creo que esta parte de la escucha, de la humildad es muy, muy importante para eso. Entonces, yo puesta para hacerte tu campaña, González. Pero si asesoras, digamos, a otros gobernadores, o no importa el partido, o a empresarios,
¿Sí haces eso? Sí, hoy en día me asocié precisamente con María Villatintos y tenemos diferentes colaboradores extraordinarios. O sea, creo que este camino me ha permitido encontrar gente muy valiosa. Entonces, yo creo que la escucha te da eso. Tú detectas las necesidades de tu cliente y sabes que está este consultor o esta persona que maneja el data de forma extraordinaria, o esta otra empresa que produce de forma extraordinaria, y pues simplemente es un vinculador ¿no? Pero ante todo, pues escuchando. Y sí, trabajo prácticamente para cualquier marca. Y con experiencia nacional y global, ¿no? Pues la vida nos ha llevado a eso, González, a ver desde diferentes perspectivas. Regional, yo creo que hoy hay que apostarle mucho al tema regional, nos puede fortalecer muchísimo. Entonces hay estados en el Bajío que es muy importante que logremos esta estrategia en conjunto, ¿no? El sectorizar, el buscar región, hacer región, se me hace una de las cosas más importantes. Entonces tenemos que abrir nuestra perspectiva, salir a buscar nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevas asociaciones, ¿no? Claro. Sea a través de Encáusate o no, pero buscar la forma de hacer, pues hacernos más fuertes entre nosotros. Pues es un honor y un gran placer poder haber charlado estos 40 minutitos. Hay muchos temas, me hubiese encantado abundar. ¿Ya me puedo comer la hamburguesa? Ya nada más, ni hamburguesa, ni mojito. No paras de hablar. Muchas gracias, Morán. Que Dios te bendiga. Seguimos en comunicación. Seguramente María o toda esta bandota de colaboradores que están siempre ahí contigo o en equipo, ¿no? Seguro estaría increíble también tenerlos por acá. Pues un día hay que hacer una mesa redonda. Sí, estaría muy interesante, muy bueno, y político y de todo. Pues no sé, algo con lo que quieras cerrar. Nada, solamente agradecerte, González, no nada más por este espacio, agradecerte el acompañamiento de siempre, la rueda, aquí a todos los chicos que están detrás de cámaras, que a veces no vemos ese trabajo que hay detrás, pero son los que cuidan los detalles y que están ahí fortaleciéndonos como estas caras que tenemos, ¿no? Entonces, pero agradecerte todo a cada uno de ustedes, chicos, el acompañamiento en proyectos muy importantes para el Estado. Nunca olvidaré COVID, donde de verdad se la rifaron, o sea, al 100%, salvaron muchas vidas, me atrevo a decirles, a través de la comunicación, a través de muchas cosas que pudimos hacer. Nada más agradecerles. Y yo sé que vendrán nuevos proyectos y nuevas trincheras donde haremos locuras. Seguro. Pues mil gracias por abrir tu corazón, compartirnos mucho de lo que eres, de lo que has caminado. Y sí le mandaría un saludo a Pancho, a ver también si viene un día acá a platicar sí, seguro que sí. Más relajadamente. Y pues gracias y esperen pronto el capítulo, síganos, compartan, nos vemos en el siguiente Imaginario. ¡Yeah! El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginario Podcast.